sí, usted como hermano en la fe tiene la Biblia a su alcance, puede compartirla para que todos podamos, sí, comprobar la palabra de nuestro Dios, sí, de manera, diríamos así, textual, con lo que ella sí trae a nuestras vidas y cuál es la enseñanza para esta noche. Bien, venga conmigo por favor a la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo, sí, número 2, primera epístola o carta del apóstol Juan, capítulo número 2. Aleluya, gloria a Dios. Primera de Juan, capítulo número 2. Vamos a leer verso 18 al verso 19. Verso 18 y verso 19. Si la semana pasada estuvimos analizando este texto y hoy por hoy lo vamos a volver a topar, ya que dentro de este texto tenemos una muy amplia enseñanza, la cual la vimos de primera parte, sí, la semana pasada, y hoy la vamos a volver a topar para reafirmar y acotar algo que me pareció bastante importante dar a conocer a la iglesia. ¿Ya lo tiene, mi querido hermano? Sí. Y leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo, sí, y del Espíritu Santo. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Verso 19, léalo por favor. Amén. Sí. Vamos a inclinar el rostro, hagamos una pequeña oración antes de dar, sí, la enseñanza en esta noche. Amado Dios y buen Padre Celestial, agradecemos infinitamente siempre por tu misericordia, siempre Padre Celestial, por sí, nuestra presencia acá en tu casa. Ayúdanos, oh Dios, a poder manifestar no solamente la verdadera postura de aprender, sino de ponerla por obra, de aplicar la enseñanza. Te suplico, mi Dios, que sea usted manifestando de ese poder y esa misericordia en cada uno de nosotros, a fin de que tu pueblo, Señor amado, todo él pueda ser grandemente enriquecido. Mira también a nuestras criaturas que han podido subir para ser también adiestradas por tu palabra. Trata con ellos también, incúlcales, oh Dios, el temor sobre toda sí, aquí, ya que aquella persona que puede temer a Dios podrá también, Señor amado, guardar, Padre, todas las cosas para con su prójimo, para con los hombres. Y Dios, en esta noche, pues, tu pueblo pueda ser grandemente enriquecido y que por medio de esta palabra podamos ser, Padre bendito, en ti, Señor amado, grandes ministros de la misma. Y Dios, gracias te doy en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Bien, en el primer libro de Juan, capítulo número 2, versos 18 y 19, ¿sí? En el verso 18 ya se hizo mucho énfasis, ¿sí?, con respecto a cómo Jesús había advertido que en los últimos tiempos o en los postreros tiempos se habían de levantar muchos anticristos o muchos falsos cristos. Sí, si usted estuvo en la enseñanza pasada, se dieron ciertos significados. Uno de esos significados fue darle, sí, una especie de definición a lo que era anticristo. ¿Cuántos recuerdan esto? ¿Cuántos lo apuntaron? ¿Cuántos pueden compartir eso que apuntaron la semana pasada? Tomando ya la lección el día de hoy. Recuerden que estamos estudiando la palabra de nuestro Dios. ¿Qué era un anticristo? Era algo contrario a Cristo, sí, a diferencia, mi querido hermano, de pronto de este término, de pronto algo nuevo, anticristo, sí, no es que dice antes de Cristo, no, sino que es en sí mismo un antitipo de Cristo, pero a manera de contraste es lo opuesto, sí, algo opuesto, es algo, si quisiéramos utilizar en la gramática, es no un sinónimo, sino más bien un
un antónimo, algo que se podría presentar como lo opuesto a Cristo. Algo muy semejante es lo que dice la palabra en el verso número 18. Dice en ese texto, es el último tiempo, y por ser el último tiempo, dice la Escritura, vosotros oísteis que el anticristo, sí, dice aquí, viene, hablando de ese gran anticristo, porque también digo esto, ya que la misma palabra nos dice, nos da a conocer, que hay muchos tipos, o diríamos así, prototipos de anticristo, los de los cuales estamos plagados en la actualidad. Ya que el mismo pasaje nos dice, así ahora han surgido muchos, ojo, muchos, que dice ahí, anticristos, son muchos anticristianos, o por lo menos personas que parecieren ser cristianos, pero su doctrina, su forma, en este caso, de interpretar la Escritura y de darla a conocer, nada tiene que ver con la verdadera o la sana doctrina que la Biblia nos lo enseña. A eso la palabra de Dios lo denomina anticristo, a todas estas personas que tratan de alguna manera de predicar acerca de la verdad, pero nada de Cristo en sí mismo pueden ellos en este caso sí dar a conocer. Ahora, cuando vamos al verso 19, todo esto lo vimos en gran manera la semana anterior, pero en el verso 19, con el texto que a la verdad me causó bastante, diríamos así, enigma, digamos que encontré bastante información a manera de una información de pronto algo oculta, por lo menos no muy, digamos, muy sondeada, muy estudiada, pero que a mí, a la verdad, sí, me hizo detener y dije, no, aquí hay que ahondar un poco más para poder extraer todo, en todo caso, sí, todo lo que ese pasaje bíblico me puede brindar. Y una de las cosas que usted y yo logramos detectar es que estos anticristos, sí, tienen un origen, tienen, diríamos así, un lugar donde se han gestado. Es decir, han salido de una misma maceta todas. Sí, que lo quiero comparar con una pequeña planta puesta en un macetero. Dice la Biblia en el verso número 19 que estos anticristos, no el gran o el supremo anticristo, pero los anticristos, diríamos a manera de prototipos, la Biblia menciona en el verso 19 que han salido. ¿De dónde han salido todos estos anticristos? Han salido de nosotros. Y eso sí me preocupó. Eso sí me alertó y sí me llamó la atención. ¿Cómo así estos, mis queridos hermanos, han podido salir de entre los que aparentemente son pueblo de Dios, que son o forman parte del cuerpo de Cristo, o que se podría identificar que son discípulos del Señor? Es ahí, mi querido hermano, donde si el apóstol Juan da algo adicional a saber y del por qué han salido de nosotros. Obvio, sin pertenecer prácticamente al cuerpo. Dice la Biblia, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían, ¿qué dice? Habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste, para que se dé a conocer que no todos son de nosotros. Y me recuerdo tanto que con esto se hizo una ilustración de algunas cosas que usted tiene en el cuerpo, pero que no pertenecen a su cuerpo. Sí, quisiera que de alguna forma, bueno, usted se viera, diríamos, en este caso sin la vestimenta, se viese frente a un espejo y luego que se pueda usted apreciar, piense y diga qué cosa que está en este cuerpo no es de este cuerpo, pero está en este cuerpo. Y se logró detectar algunas cosas. Sí, entre ellas, obviamente, los desperdicios que ingerimos a manera de comida al inicio, pero luego de ser procesados por el organismo, logra excretar, logra sacar todo aquello que pasa por el cuerpo, pero que no pertenece al mismo. Entre ellos se decían que las heces son una de esas cosas. Igual que los desperdicios líquidos como el orine, también salió del cuerpo, pero no es del cuerpo. De nuestras fosas nasales también hay mucosidad, las cuales salen del cuerpo cuando no pertenecen
al cuerpo. Las lágrimas son del cuerpo, pero también cuando hay, digamos, una acción que haga presión para que estas puedan decir, pues pueden ser situaciones emocionales, se puede llorar de alegría o de tristeza, pero están en el cuerpo las lágrimas y al parecer no son del cuerpo. Las lagañas cuando dormimos también pueden estar en el cuerpo y estas son también expulsadas por el cuerpo. Esto, entre otras cosas, fueron diríamos así, las ilustraciones que se dieron para poder entender lo que Juan quiere dar a enseñar a la iglesia. Estos anticristos, ya concentrándome en ellos, la Biblia dice que han salido de nosotros. Ahora bien, ¿qué o a quiénes se podría denominar anticristos en la actualidad? Que de alguna manera pertenecieron al cuerpo, pero luego salieron del cuerpo. Es ahí, mi querido hermano, donde hemos podido de alguna forma traer información adicional para que usted la pueda cotejar y luego de un análisis previo, obviamente, usted pueda decir, ahora entiendo por qué hay tanta secta o por qué hay tanta denominación sectaria que sí, a la verdad puede ser que yo lo desconozca de dónde han salido, pero yo le aseguro algo, usted nunca hubiese pensado que salieron de la iglesia cristiana. Usted dirá, ¿de dónde salieron? Se me ocurre decir, los jesusolos, los unicitarios. ¿De dónde salieron los testigos de Jehová? ¿De dónde salieron los mormones? ¿De dónde salieron los adventistas? ¿De dónde salieron los padres de sufrir? ¿De dónde salieron todas estas sectas? Mi querido hermano, si alguien le hace esta pregunta, usted le podría decir a esa persona que le pregunta, salieron de nosotros. Usted podría dar esa respuesta con firmeza y seguridad diciendo, ¿de dónde salieron, hermanos, si los Jesús solo, si la iglesia apostólica del nombre de Jesús? ¿De dónde surgieron esto? Usted podría decir a esa persona, ellos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido en nosotros. Mi querido hermano, y he tomado una página en internet que creo que goza por lo menos del respaldo del aval, de cada uno de los presentes. Cuando se trata de, por ejemplo, de encontrar definiciones de las palabras, ¿usted a dónde acude por lo general? A un diccionario. Y si ese diccionario puede de alguna manera tener alguna garantía, porque hay muchos diccionarios y cada uno puede dar una apreciación, ¿qué diccionario usted podría coger en el internet que goce de respaldo o por lo menos de reconocimiento? Posiblemente, pero la Wikipedia es un gran diccionario, pero también tiene, digamos así, es una gran enciclopedia. Por ejemplo, ¿qué diccionario, mi libro me refiero, usted escogería para poder encontrar? Océano, pero hay otro más, que es un poquito más de realce. La RAE, de la Real Academia de la Lengua. Usted escogiera ese diccionario y por lo menos con esa matriz dice de aquí, por lo menos, que algo adicional diga, al menos o más otro diccionario, bueno, pasa, pero toma uno como base. Bueno, yo he traído información necesariamente reconocida por internet de esa página que me la han nombrado, de Wikipedia. Y la he tomado como referencia para no tener, diríamos, inclinación a favor nuestra, para que diga, ay, pero esa página la hizo, qué sé yo, la hizo un cristiano evangélico. O la hizo de pronto cierta denominación cristiana evangélica, de la cual, claro, va a tener siempre que hablar a su favor y obviamente en contra de los demás. Y he tomado la Wikipedia para poder de alguna forma, extraer de manera imparcial, de estos hombres o estas denominaciones que, como lo dice la Biblia, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Antes de ahondar en estas páginas, quisiera por favor ahondar un texto bíblico que lo hice leer la semana pasada y que me parece muy importante volverlo a leer ahora. Cuando uno va al libro de Segunda de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, allá en el capítulo número 3, y por favor, hoy por hoy apunten las referencias bíblicas y estas páginas que si algún momento usted las quiere llevarse en pendrive,
o quiere consultar en su propia página en internet, su propia página, lo puede hacer, no hay ningún problema. También las traje grabadas para dárselas a quien lo necesite. ¿Lo tienen? En la segunda carta de Tesalonicenses, capítulo número 3, dice el Señor, capítulo número 3, verso 1 al 2, dice ahí Pablo escribiendo a la iglesia de Tesalónica: por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Y dice aún más, así como lo fue entre vosotros. Verso número 2. Y para que seamos, porque para eso Pablo quiere que la palabra corra, para que haya conocimiento de Dios en medio del pueblo, y para que seamos librados de hombres perversos y malos. Y ahí, en esa última expresión es lo que quiero dar. Ahí se menciona, porque no es de todos la fe. No es de todos la fe. La gran mayoría de las sectas que están de alguna manera incursionando en nuestro entorno han salido porque no han sabido reconocer por medio de la Biblia en este caso sus dichos, sus historias, su doctrina. No han podido aceptarla porque no de todos es la fe. Acercarse a la Biblia, a su palabra, a la doctrina, es, mi amado hermano, o debe de haber en la persona que lo hace, debe de haber fe para aceptarla. Fe para aceptarla. Hay un denominador común en la gran mayoría de las sectas. Todas, o la gran mayoría de ellas, salieron por estudiar profundamente la Escritura, pero solamente usando la razón, la lógica, para entenderla. Mas no la aceptaron también por la fe. Recuerda que para acercarse a Dios debe de la fe ser el elemento o el ingrediente esencial para nosotros poder, en este caso, ser participantes de su gracia. Por fe somos salvos, por ejemplo. Por fe. ¿Verdad que es así? Y por fe también podemos llegar a ser sanados también. Por la fe se hacen los milagros. Amén. No por la razón, no por lo que pueda llegar a entender, sino exclusivamente por la fe. Ahora, quisiera empezar, antes de pasar las páginas en sí mismo, dar una breve introducción histórica, porque siempre es necesario tener, digamos, un respaldo primario antes de entender el origen de las sectas. Y querido hermano, la iglesia como tal, tuvo un marco, diríamos así, inamovible en sus primeros 1400 años. Ojo, 1400 años. Cuando hablo de la iglesia, hablo de la iglesia que fue fundada primeramente por el Señor, por Jesucristo, y luego administrada por sus apóstoles, por sus discípulos, y posteriormente por aquellos que fueron denominados los padres de la iglesia. Y hablando de los sucesores que se fueron levantando, no solamente a través de los 12. Ahora, usted debe de saber algo a través de la historia. Ninguno de los 12 apóstoles impuso manos para levantarse a sí mismo un sucesor. Ojo, ninguno. No hay registro bíblico de que pronto Pedro haya puesto las manos sobre alguien diciendo, bueno, ahora me voy a morir yo y ahora te toca a ti seguir la obra. Pablo tampoco hizo lo mismo. Santiago no hizo esto. Jacobo y Juan no lo hicieron. Ninguno de los apóstoles, diríamos así, buscó algún sucesor para poder de alguna forma transmitir su derecho. No hubo eso. Simplemente los discípulos que fueron ganados por la predicación tomaron la responsabilidad. Claro, se les impuso las manos ¿para qué? Para que adoptasen, en este caso, la labor pastoral o de obispado, como se podría llamar también, a fin de que se hagan cargo de una obra en alguna determinada ciudad. Pero no delegando su responsabilidad con su nombre o su cargo para que éste lo continúe. Simplemente se levantaron ministros de Dios que a través de estos 1400 años la iglesia sostuvo. Ahora bien, la iglesia a partir del año 300, estoy redondeando cifras a la verdad porque fue el 313,
Sí, allá en el año 300 la iglesia sí tuvo un clímax terrible. La iglesia fue aceptada por el Estado. Sí, esto, mi querido hermano, sí trastocó, diríamos, los fundamentos iniciales de la iglesia. Al unirse el Estado con la iglesia, es decir, el gobierno con la iglesia, automáticamente sí, la iglesia comenzó a sentir dentro de sus bases sí, los estragos, en este caso de lo que era sí, la implementación de hombres que ya no estaban de alguna manera regidos por la fe, sino por la política. Esto le hizo mucho daño a la iglesia y a la larga la terminó corrompiendo. La iglesia permaneció en dos líneas. Una línea, diríamos así, una línea conocida como la línea ortodoxa, una línea en la cual muchos hombres no se dejaron contaminar, guardaron la palabra, guardaron la fe, guardaron las bases, pero la iglesia diríamos así, en su liderazgo se metió de cabeza sí, en lo político. Tanto así que era la iglesia la que luego, después de esos aproximadamente 1000 años, era ella la que ponía reyes en las naciones. A través de ella se daba su bendición y su venia para que puedan aparecer gobernantes, sean estos en lo más importantes como Escocia, Inglaterra, Alemania y todas las naciones europeas. Y hermano, la iglesia comenzó a adquirir poder. Un poder obviamente, y como usted también lo sabe por la Biblia, que acarreaba ganancias, mucho dinero. Y si algo la Biblia nos advierte sobre todo, es que la raíz de todos los males es el amor al dinero. La iglesia en estos primeros 1400 años, conocido como la Edad Media, sí, no solamente, mi amado hermano, se enriqueció, sino que comenzó de alguna manera sí, a presionar al mundo de aquel entonces para extraer de sus fieles el máximo capital que se requería. Hubo un papa que llegó al clímax, diríamos así, de la corrupción, conocido como León X. Es en medio de este papado, mi querido hermano, que la iglesia va a comenzar a dar un giro, si diríamos así, un giro radical. La iglesia se va a dividir. En el sentido, diríamos en sí, de su orden teológico, la Biblia. El pueblo no podía tener acceso a la palabra. Sí, así que las misas, como se determinan de esa manera, eran dadas en un idioma no común, no en un idioma del pueblo, sino en latín. El idioma propiamente, diríamos así, el cual fue traducido, si las escrituras, simplemente para el grupo selecto religioso de Roma. Tanto así, mi amado hermano, que simplemente para un, diríamos, creyente común en una iglesia, todo era un ritual y que muchas veces simplemente no entendían nada de aquello que se podría, sí, se predicar dentro de un altar. Cuando se levanta, sí, en el año 1500, mi querido hermano, estoy hablando de simplemente tiempos, sí, redondeados, se levanta un hombre conocido por la historia como Martín Lutero. Este fue, de alguna manera, el precursor de lo que se conoce actualmente como el protestantismo. Mi querido hermano, o la iglesia protestante, también tuvo su base previa. Hay otros, diríamos así, precursores que quisieron imponer sobre la iglesia un cambio. Nadie quiso separarse de la iglesia católica. La iglesia quería, de alguna manera, tener que cambiar de rumbo, volver, diríamos, como se suele decir, a sus antiguas bases. Pero la iglesia, que ya estaba prácticamente corrompida, sí, permaneció en su, digamos, en su ideología y en su forma de presentar a Cristo, pero no conforme a la Escritura. Y querido hermano, es este hombre, Martín Lutero, que logra una ruptura, sí, en este caso de las doctrinas de la iglesia tradicional, a través de 95 tesis, las cuales él menciona la historia, las clavó en una, sí, en afuera de la puerta de la iglesia, sí, allá en Alemania, y querido hermano, en Wittenberg, que vendría a ser la ciudad dentro en la cual él pastoreaba, y esto fue, mi amado hermano, el detonante para que toda Europa, sobre todo Alemania, luego Inglaterra también, luego Escocia y todas las otras, sí, digamos, ciudades importantes, sí, se separaran del imperio sí, romano, o de la iglesia romana. Amado hermano, de ahí surgió el metodismo, surgió el grupo conocido como los presbiterianos.
salieron los bautistas, salieron, mi querido hermano, sí, digamos, las mayores corrientes teológicas que de alguna forma sí se separaron, ya que no tuvieron sí nada que ya ahora sí deberse a su máximo líder, que era el Papa. Una vez que la iglesia protestante, mi amado hermano, comienza a estudiar la Biblia, porque la Biblia comenzó ya no a enseñársela en latín, sino en el idioma del propio pueblo. Para esto, gracias a Dios, recién estaba en todo su apogeo la invención de un artículo muy usado en la actualidad, como lo es la imprenta. Sí, esto promueve de alguna forma que la palabra de Dios comience, sí, a llegarse, sí, a todos los lugares. Y como dice la Biblia, sí, esta verdad nos hará libres. La iglesia comenzó a abrir sus ojos y comenzó, mi amado hermano, a criticar duramente, sobre todo, uno de los pésimos y grandes males de la iglesia en aquella época. Sí, la venta de las indulgencias. Si usted coge o tiene en casa una Biblia antigua, católica, usted podrá ver o en sus páginas iniciales o finales el tema acerca de las indulgencias, que no era otra cosa más que la compra por anticipado a través de ofrendas, sí, para poder recibir perdón a cambio de dinero. Esta era la mayor doctrina de la iglesia para poder obtener fondos para su sustento. Y querido hermano, el diezmo era exigido por parte de la iglesia católica en aquellos entonces. Sí, nada había, sí, del hombre común que no fuese diezmado obligatoriamente con hombres armados que iban a su casa a sacarle el diezmo. Si hoy por hoy el diezmo de pronto puede ser voluntario, en aquel entonces no fue así. Y cuando la gente comenzó a rebelarse en contra de la iglesia, una de las grandes familias reconocidas por la historia fue la familia de los valdenses. Todos ellos fueron quemados. Más, mi amado hermano, diríamos así, que han muerto más gente por asuntos de la fe que en guerras mundiales. Y querido hermano, con este antecedente quisiera de alguna forma compartir de dónde salieron. Si por ejemplo, vámonos, ¿qué quisieran ver? Los testigos de Jehová creo que suelen ser los más conocidos o los más tradicionales. Para ello vayamos, sí, a ver la siguiente diapositiva, sí, o página en internet, Charles Taze Russell. Ábralo y páselo. Gracias. Perdonen si la letra está un poco pequeña. ¿Lo tenemos? Aleluya. Ahí estamos. ¿Ya? Para los que desconocen, ¿sí? Este hombre que es el fundador, bájale un poquito por favor al monitor, sé tan amable. Aleluya, gloria. Ahí está, ya. Charles Taze Russell es el fundador de lo que hoy por hoy usted conoce como, sí, inclusive sé que le han cambiado el nombre en diferentes ciudades, sobre todo europeas. Aquí se llama la Iglesia Testigos de Jehová. En Europa se llama la Iglesia Cristiana Testigos de Jehová. Pero este es su fundador, Charles Taze Russell. Quisiera, antes de cualquier cosa, leer por lo menos ciertos antecedentes. Sí, lo leo de la misma página. Mire que esta página, por si acaso, tiene como origen de esta enciclopedia conocida como la Wikipedia. Sí, dice la misma. Charles Taze Russell, bueno, nació el 16 de febrero del año 1852. Sí, y este hombre murió el 31 de octubre de 1916. Leo el extracto, sí, más adelante. Baje un poquito, por favor, gracias, en su forma de vida. Dice, Russell nació el 16 de febrero de 1852, bueno, viene del estado de Pensilvania, Estados Unidos, era el segundo hijo de Joseph, bueno, Ian, dice ahí, Ian Elizabeth, inmigrante, sí, más adelante nos dice, aquí en el segundo párrafo, en el año 1870, a los 18 años de edad, organizó en dicha ciudad de Pensilvania una clase para estudiar la Biblia
a pesar de que sus padres eran, dice ahí, eran presbiterianos. Vaya viendo por ahí el origen, si continúo en el mismo pasaje. Charles frecuentaba la iglesia, dice aquí, ¿de quiénes? De los adventistas. Sí, ya mismo nos brincamos para allá. Sí, vaya viendo el origen. Si los testigos de Jehová no nacen siquiera de sí mismos, sino que se desprenden de manera inicial del orden. Del adventismo, ojo, del adventismo, sobre todo los padres de él eran presbiterianos, es decir, iglesia protestante. Más adelante se nos dice, Charles frecuentaba la iglesia de los adventistas. Aquí conoció los estudios de un hombre llamado William Miller. Paro ahí y voy con William Miller. ¿Sí? Déjenme ayudar acá. Ahí estamos. Listo. Ahí está William Miller. Miren que el uno se desprende del otro. William Miller, fundador de quién? ¿De qué secta? Ya lo mencionamos. Fundador de qué? De los adventistas. ¿Sí? La iglesia adventista son aquellos que son del séptimo día. Hablando de este hombre, dice, sí, la historia a través de la Wikipedia, recuerda, William Miller, predicador de 1782 a 1849, fue, dice aquí, un predicador laico, es decir, que no se dedicaba exclusivamente del ministerio. Lo laico es que trabajaba en lo secular, pero también tenía tiempo para, digamos, tareas espirituales. A ver, este era un predicador, dice aquí, laico, y era bautista. Bautista. Sí, de la iglesia bautista. Sí, es decir, que personas como estas salen no de la noche a la mañana de cualquier lugar. Se desprenden, amado hermano, prácticamente de la iglesia protestante. ¿Quiénes eran, por ejemplo, la iglesia bautista? Bueno, yo lo tengo la iglesia bautista. Esto viene adicionalmente, mire, todo es una concadenación de lo uno para con lo otro. Vamos por ahora a la iglesia bautista. Ahora, ¿por qué denominación bautista? Porque estos eran los que para poder pertenecer a la fe se necesitaba forzosamente volverse a bautizar. ¿Por qué la iglesia protestante tuvo la práctica de volver a bautizar? Porque si la iglesia católica había ejercido el derecho sobre los habitantes de bautizar, sí, a los infantes, sin tener en este caso conocimiento de este sacramento, por así decirlo, así lo llama la iglesia católica, ¿verdad? En la iglesia católica tradicional, ¿cuántos sacramentos suelen obligar o suelen en este caso enseñar? 7. De los cuales la iglesia protestante, sobre todo liderada por Martín Lutero, reconoció solamente 2. El bautismo, ¿y cuál otro? No. Bueno, primera comunión, sí, pero no dicho primera comunión, sino la Santa Cena. Sí, estos 2 son los únicos sacramentos, por así decirlo, que adoptó la iglesia protestante. Ahora, déjeme ir a metodista, a ver un ratito. Aquí está, Anabautista. Listo, a ver, póngalo ahí. Gracias. Los bautistas, el anabaptismo, porque así se lo conoce, diríamos como el término inicial, es una de las corrientes existentes y dice ahí de que dentro del protestantismo, iglesia protestante. ¿Cuál es su origen? El nombre anabaptista del prefijo ana, que significa nuevo, del griego que viene bautiza, se refiere a rebautizar, el cual se nos dice, dicho nombre, dice aquí, les fue impuesto a los anabaptistas por sus detractores, por los primeros, dice aquí, consideraban inválido el bautismo infantil.
Esto tiene como origen, me voy más abajo, los cristianos acusados de haber, dice aquí, de haber bautizado a otra persona por segunda vez, ya eran condenados con el código de Justiniano, y dice aquí, y se estableció la pena de muerte contra ellos, la cual se aplicó en varias ocasiones durante la Edad Media, luego de la Reforma Protestante. Una concatenación. ¿De dónde salió Miller, fundador de los adventistas? ¿De dónde salió? De los bautistas. Y es que a su vez, hablando de Miller como adventista, ¿quién salió de los adventistas? Charles Taze Russell, fundador ¿de qué? De los testigos de Jehová. Y sus padres, la Biblia dice que eran presbiterianos. Cuando hablamos de los presbiterianos, hablamos, sí, amado hermano, de grandes personajes. Hablamos como de Juan Calvino, hablamos, mi amado hermano, como de Juan Wesley, hombres reformadores de la iglesia. Todos estos, mi querido hermano, ligados o desprendidos de una misma maceta. Más adelante, vamos a ver, por ejemplo, sí, a los padres de su fe. A muchos les gusta ver por las noches. Veamos. Recuerda el texto sí, que estamos analizando, por el cual estamos haciendo esta enseñanza. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Conozca, bueno, en foto por lo menos, su fundador, Edir Macedo, un brasileño. Edir Macedo Becerra, Río de Janeiro, nace el 18 de febrero de 1945. Sí, es decir, que todavía está con vida. Dice aquí, es un religioso cristiano brasileño, fundador, líder y predicador de la Iglesia Universal del Reino de Dios. Más adelante, voy a su biografía. Dice aquí, Edir Macedo, nace en el municipio de Río das Flores, del estado de Río de Janeiro, sí, en el seno de una familia católica. Trabajó como cajero para la lotería del estado de Bonogá, pero eso avanza un poquito más. Dice que en 1963, dice que inició la carrera como funcionario público. Avanza un poquito más, que eso no nos interesa. Sí, más adelante, está graduado en teología por la Facultad Evangélica de Teología. ¿Sí? ¿Qué más dice? Y por la Facultad de Teología en el estado de Sao Paulo. Hizo el doctorado en Teología, en Filosofía Cristiana y honoris causa en Divinidad, además de tener un máster en Ciencias Teológicas de la Federación Evangélica Española de Entidades Religiosas. De ahí salió. ¿De dónde? ¿De dónde salió? De nosotros. Pero no era de nosotros. Siga entendiendo cómo va la cosa. Mire que no he cogido ninguna página cristiana evangélica para decir, ay, como la página evangélica, entonces por eso que le da turno a todo esto. No. Me fui a una página neutral. Wikipedia. Veamos, mi amado hermano, de dónde sale la Iglesia Apostólica del nombre de Jesús, lo que Jesús somos. Allá. ¡Listo! Conozco a la fundadora. 1918. Romana Carvajal de Valenzuela, mexicana. Lo curioso de este grupo unicitario, cuando hablamos de Jesús, solo hablamos de que ellos tienen como base doctrinal de que el Padre es Jesús, de que el Hijo es Jesús, de que el Espíritu Santo es Jesús. Todo es Cristo. No hay Padre, no hay Espíritu Santo, o si lo hay simplemente como una representación de uno solo, Jesús. ¿De dónde se desprendieron? Eso es lo más admirable. Dentro, la primera parte, la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, es una iglesia pentecostal, evangélica, pero unicitaria. Dice más adelante, historia. La Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús tiene sus antecedentes en el reavivamiento trágico. ¿Qué dice ahí? ¿El reavivamiento en qué? En la calle Azusa.
Este suceso, para los que les gusta investigar y estudiar las cosas, diríamos así, referentes a la historia, diríamos al inicio, sobre todo, ¿sí? Diríamos así, los orígenes del pentecostalismo. Y amado hermano, todo buen creyente evangélico, por lo menos, debería de saber algo de historia. En la calle Azusa se manifestó de manera abundante, o de una manera, diríamos, a manera de explosión, por primera vez, sobre todo en los Estados Unidos, el bautismo del Espíritu Santo, a gran escala. A gran escala. Ella, mi amado hermano, sí, Romana Carvajal de Valenzuela, fue de alguna manera una beneficiaria del bautismo del Espíritu Santo. Hasta ahí todo iba bien. Pero cuando regresa a su país, a México, se asocia con otro evangélico y fundan, sí, en este caso, la Iglesia Apostólica del Nombre de Jesús. Miren lo que dice la historia. La Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús tiene antecedentes en el reavivamiento de la calle Azusa, principios del siglo XX. Según el teólogo Manuel Jacciola, en 1946, el entonces director de la revista El Exégeta, órgano oficial de la información de la Iglesia, escribió su historia de la Iglesia Apostólica con información que recabó de forma oral entre los ancianos de la época. Allí describen como la ama de casa mexicana, Romana Carvajal de Valenzuela, luego de participar en Estados Unidos como miembro de un centro de reunión religioso pentecostal, decidió regresar a México, específicamente en la localidad de Villa Aldama, Chihuahua, para comenzar a difundir la doctrina del bautismo en el Espíritu Santo y el bautismo por inmersión en el nombre de Jesucristo entre sus pares, logrando, dice aquí, el 1 de noviembre de 1914, bautizar primeramente a 12 familias. Estoy por acá. Romana Carvajal, no pudiendo hacerse cargo de los nuevos creyentes, contactó al pastor Rubén Ortega, que estaba en la ciudad de Chihuahua y dirigía un templo metodista. Por si acaso, los metodistas también son protestantes, ¿sí? Dice más adelante, consiguió que éste creyera en su mensaje, recibiendo el bautismo del Espíritu Santo, y lo llevó nuevamente a donde, El Paso, Texas, el lugar más cercano donde había creyentes del movimiento apostólico de raza negra, para que allí fuera bautizado de la forma unicitaria. Y de ahí en adelante usted conoce el cuento. Estamos plagados, sobre todo por estos sectores, de la Iglesia Apostólica del Nombre de Jesús. Veamos el origen del mormonismo. Los mormones. Sí, estamos aprendiendo, no se me asuste, pero yo creo que usted debe de saber esto. ¿Ya estamos? ¿Listo? José Smith, presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Iglesias enormes, por cierto. Estas iglesias no pasan desapercibidas en medio de las ciudades. Por lo general, cuando usted ve levantadas estas iglesias, abarcan cuadras enteras. José Smith, ¿sí? Eso es, diríamos así, considerado como su fundador. Es una, dice aquí, figura controvertida que suscita opiniones muy, dice aquí, enfrentadas entre sus seguidores y detractores. Por el mormonismo es considerado como un profeta escogido por Dios para restaurar la iglesia primitiva de Jesucristo. Declaró, dice ahí, en lo que los mormones llamarían su primera visión, que un ángel le había mostrado un registro antiguo escrito en planchas de oro, que describía, dice aquí, la vista de Jesús a los antepasados, a los indígenas de América. Por ahí paro. Voy a ver de dónde se origina. Avance un poquito, por favor, porque quiero ver de dónde se desprende. ¿Sí? Por ahí paremos. Listo. Desde aquí leo. Por otra parte, se le reconocían buenas actitudes para los debates sobre moral, ética, política que se llevaban a cabo en un club para jóvenes que asistían, y un cierto talento como exhortador en las reuniones, y aquí está el asunto, metodista, protestante. Todos tienen su origen en la iglesia protestante. Todos. Estaban dentro,
pero no eran de allá adentro. ¿De cuál otros podríamos hablar? Déjenme ver, traje bastante. Elena de cuál? Profeta de los adventistas. Muy conocida también. De hecho, de esta mujer, sí, hay demasiado material en cuanto a libros que son de su autoría, pero obviamente más utilizados por la propia denominación. Pero Elena G. de White también tiene, mi querido hermano, sí, también tiene un origen que, bueno, lo vamos a ver en este segundo párrafo. Elena G. de White fue una figura convertida en su tiempo y aún genera muchas discusiones, especialmente entre los otros grupos cristianos, así como los que no son religiosos. Afirmó haber recibido visiones, dice aquí, después de cumplirse el segundo regreso de Jesús, fijado, porque le pusieron fecha, el 22 de octubre de 1844, señalado ¿por quién? Por William Miller. Y usted sabe que William Miller también pertenecía a un grupo, sí, de los presbiterianos, protestantes. Todos estos supuestos reformadores de la fe que tienen actualmente iglesias a nivel mundial, todos salieron de un mismo macetero. Todos, mi hermano. No hay uno, diríamos, que haya venido de una corriente externa, sino de otro continente, como para decir, vinieron trayendo el hinduismo, eso es otra cosa. ¿Sí? El budismo es otra cosa. Pero este tipo de corrientes que todos utilizan al mismo personaje para su evangelización, a Cristo. Cristo. Y Charles Taze Russell predica de Cristo. ¿Me explico? Sus seguidores predican de Cristo en la Atalanta o en la revista Despertar. Y querido hermano, el mormonismo utiliza la revelación de Jesucristo como fuente, sí, doctrinal para sus adeptos. Igual pasa con el mormonismo, igual pasa con los unicitarios o los apostólicos del nombre de Jesús. Lo mismo pasa con los padres de sufrir, entre otros. Y eso que no le habla acerca de los salvos siempre salvos. Peor todavía, ese salió, sí, de la iglesia de las asambleas de Dios. Ese es más conocido. Y querido hermano, estamos plagados de esto. La Biblia sí nos exhorta y nos dice, cuidado, ellos salieron de nosotros, pero no son de nosotros. Ya pide por lo menos usted hoy por una respuesta que le digo, disculpe hermano, ¿por qué tanto? ¿De dónde han salido? Penosamente, con vergüenza, han salido de nosotros. Pero hay que tener bases, por lo menos históricas, para poder decirle cómo así es que han salido de nosotros. Porque si decimos son de nosotros, ¿y por qué no le siguen? Hay que dar la alerta. No. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. El versículo, cuando vamos, por favor, sí, recuerda el verso 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido. Y ese es el problema. Todos estos no lograron, ¿qué cosa? Permanecer. No lograron permanecer. Dice aquí, pero salieron para que se manifieste, para que se dé a conocer que no todos son de nosotros. Y ya vimos 2 Tesalonicenses 3, verso 2, que dice, ¿y por qué no todos pueden permanecer en nosotros? Porque no de todos es la fe. No de todos es la fe. Aún en la iglesia cristiana actual, no de todos es la fe. Muchos irán de aquí cuestionando la palabra. Y dirán, uy, yo no creo que sea así. No pienso que sea así. Y amado, hay cosas que se las aceptan por la razón, pero hay cosas en su gran mayoría bíblica que se las aceptan exclusivamente por la fe en Cristo Jesús. Hay un texto adicional que yo quisiera, por favor, también tomar como referencia para concluir allá en la segunda carta del apóstol Pedro. Recuerden que si quieren la información la tengo mucho más extensa, porque ahí tengo también los orígenes del metodismo, los orígenes de la iglesia presbiteriana y todo eso. Ya por asuntos de tiempo a corto. Segunda de Pedro, capítulo número 2. Sí, unas cartas más atrás de Juan.
Y dice el versículo número 1, no solamente que descubre el mal, sino que dice lo que puede lograr. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros. ¿Qué habrá, mi amado hermano? Falsos maestros. ¿Y qué harán esos falsos maestros? Introducirán encubiertamente. Ese es el problema, que cuando lo hacen con sigilo, lo hacen, diríamos así, de una manera tan discreta que nadie se da cuenta. Es como cuando a veces los muchachos meten cosas ocultas a casa. La mamá ni por enterada, todo es que le revisa el cajón, de pronto nunca lo hace, pero revisando, ¡ah, hay un montón! ¿Y de dónde? ¿Se dan cuenta? ¿Cuántos revisan de vez en cuando los cajones de sus hijos? Hay unos que dicen, yo confío plenamente en él, y ahí está la revista. Urge de vez en cuando, si no sabe revisar el historial, sí, venga que yo le informo, para que se meta a la computadora y puede, pero no lo deje coger ahorita la máquina. Salte del cuarto, pásame la laptop, pasa la tablet y ahí usted revisa. ¿Qué página revisa su hijo? ¿Ah? ¿Lo ha podido hurgar? Gloria a Dios. Dice la Escritura, verso primero, sí, que introducirán encubiertamente herejías. Una herejía es una enseñanza, mi amado hermano, contraria a Cristo. ¿Sí? Herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Ahora, algo práctico de todos estos personajes que hemos visto es que, mi amado hermano, el mal no solamente fue de ellos o para ellos, sino que han arrastrado a millones. Yo digo, si alguien se mete en un vehículo y se estrella y se mata, bueno, murió uno. El problema es que estos conducen, sí, diríamos así, colectivos interminables de pasajeros. Que todos aquellos que se suben en ese carro, en esa fe, van al mismo hueco. ¿Cuántos no creen en los padres de Jesucristo? Pregunto yo. ¿Cuántos no creen en el adventismo? ¿Cuántos testigos de Jehová no hay en el país y en el mundo entero? ¿Se da cuenta? Si usted le predica esto a un testigo de Jehová, dice, falso. Sí, de hecho, sus líderes le prohíben a un testigo de Jehová que se meta al YouTube a averiguar acerca de su fundador. Lo tienen prohibido. Y si alguien lo intenta, lo separan, lo aíslan y luego lo expulsan, lo expulsan. Mi querido hermano, es terrible el asunto. ¿Cuánta gente no está atada por estas creencias? Por eso es que a veces le da un poquito, diríamos así, de recelo, cuando a veces los hermanos dicen, hermano, me visitó un testigo de Jehová y estoy confundida. Y yo digo, vaya pues, si quien debió haber salido confundido de esa reunión no es usted, él debió haber salido confundido, porque usted es el portador de la verdad. Amén. ¿Cuándo podría escuchar yo, pastor, me vino a visitar de pronto un líder de Jehová y se fue confundido? Cristo ya lo está tocando. Pero no. Viene con el signo de interrogación, pastor, ¿qué hago? ¿Quién dice la verdad? Yo los mando corriendo de un solo brinco a la Biblia. La palabra dice la verdad. Amén. Mi amado hermano, pues en este pasaje dice, negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Una vez que Juan hace la alerta de que habrían de levantarse falsos anticristos, en el verso 20 para concluir dice, pero vosotros, no ellos, vosotros, los que están en donde, en el cuerpo, los que no han sido expulsados, los que sí pertenecemos. Dice aquí, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Cómo esto se manifiesta en el creyente? ¿Cómo es que se manifiesta en nosotros la unción del Santo? ¿Y cómo esa unción puede hacernos reconocer todas estas cosas el próximo sábado de Dios? Con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Pero si Dios hoy habló a tu corazón,
Dale una fuerte aplauso. No te vayas solo con el conocimiento. ¿Sí? Permite que este conocimiento pueda ser vivo en ti. Y saca, por favor, saca del error a mucha familia tuya que sigue a este tipo, sí, diríamos así, de denominaciones. Amén. Tienes una responsabilidad ante